Y quiero predicar sobre un texto del profeta Isaías, precioso texto, Isaías capítulo 53. Isaías 53 lo presenta a Cristo como un siervo sufriente. Es hermoso el pasaje. Él lo presenta a Cristo, presenta al Mesías, pero como un siervo sufriente que vino a servir, vino a sufrir la muerte, como finalmente ocurrió. Lo que pasa que estas palabras del profeta Isaías las dio 700 años antes de que viniera Cristo. Esa característica. Y es una bendición que nosotros las podamos tener. Es una bendición que las podamos tener en este libro. ¿Sabe lo que significa este libro? Lo que significa la Biblia, la palabra de Dios, la que nos conduce al conocimiento del Eterno. Y este capítulo de Isaías tan especial comienza con una pregunta. Es el profeta que habla, pero habla por mandato de Dios. Dios le dice al profeta, decí esto, habla esto, a la gente, al pueblo en general, a todos. No es una palabra dirigida ni a los religiosos, ni a los reyes solamente, ni a los... No, ni a los levitas exclusivamente. Es una palabra dirigida a todos y especialmente al pueblo de Dios, a su pueblo. Dios cuando habla, mis queridos, a veces habla particularmente, a veces le puede hablar particularmente a una persona, de hecho que lo hace. Y recibís esa palabra. Hay que aprender a reconocer la voz de Dios, ¿no? La voz de Dios hay que aprender a reconocerla, porque si no se te confunde. Pero también Dios habla a todos. Y esta palabra que dice el profeta Isaías está dirigida a todo el pueblo. Y comienza con una pregunta fundamental. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y sigue el capítulo 53, hermoso pasaje. Pero yo quiero hablar de esto, de este primer versículo. ¿Por qué hay tanta revelación en esto? Lo hace en forma de una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué anuncio? El profeta hablaba las cosas que Dios le transmitía, o podemos decirlo así, Dios hablaba a través del profeta. Dios habla de muchas maneras, eso dice la palabra, que Dios antiguamente hablaba por medio de los profetas, dice la carta a los hebreos. Pero en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Cristo es la gran revelación de Dios. Viene Cristo para que nosotros lo conozcamos a Dios Padre. Dios en su Hijo Jesucristo se hace hombre para que nosotros pudiéramos tener contacto con Él. Relación personal. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Se trata de creer. Yo he titulado esta prédica, ¿quién elige creer? Escuchá, ¿quién elige creer? Porque hay que elegir. Sí, yo creo. Creer en Dios y creer en las cosas de Dios es una decisión nuestra. Cuando no conocemos nada, no sabemos nada, tenemos al menos una idea y no sabemos qué, pero yo elijo creer. Entonces, cuando creemos, comenzamos a conocer. Esto es al revés. Es al revés de algunas cosas que tenemos que conocerlas para creer en ellas. Acá no, acá hay que creer primero. Primero la cosa empieza con fe, con creer, con elegir creer. Yo elijo creer, yo decido creer. Entonces empiezo a conocer y empiezo a conocer y empiezo a conocer. Y voy conociendo y voy creciendo en el conocimiento.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué anuncio? ¿Qué anuncio? ¿Qué es lo que hay que creer, en definitiva? Bueno, hay que creer en un Dios que nos considera y nos ama. El mensaje de la palabra de Dios y el mensaje de Dios está destinado a que nosotros lo conozcamos a Él, el Dios eterno, que tiene consideración por nosotros, que nos considera. Para Dios no somos un número más. Ninguno de nosotros para Dios es un número más, porque Él no nos ha creado como un número más. ¿Quién podría distinguir entre esta silla y esta otra? ¿Quién podría en este local darle nombres a las sillas? Tenemos 360 sillas. Yo te digo, ponele nombre a cada una de ellas. Después yo las voy a mezclar y a ver si las reconoces. Complicado, ¿no? Pero acá somos una cantidad de personas, todas diferentes unas de otras. Todas. Y estaba hablando esta mañana, habían varios bebés y una señora, una hermana que está embarazada, esperando un niño. Entonces, decimos cada uno de nosotros es único e irrepetible. Nunca antes hubo uno igual a mí. Nunca. Y nunca habrá una persona igual a mí. Nunca. Somos únicos e irrepetibles, pero Dios tiene consideración particular por... ¿Qué es consideración particular? Dios nos ve. Para Dios nosotros no somos un montón. Como esta silla que son un montón, qué sé yo. Yo puedo elegir cualquiera me da lo mismo. Si son todas iguales. Para Dios no. No somos iguales. Cada uno de nosotros tiene cierta particularidad y cada uno de nosotros tiene atención particular de Dios. Dios tiene atención personalizada, ¿viste cómo se dice por ahí en algunos lugares? Usted va a recibir atención personalizada, quiere decir que a usted lo van a considerar a usted particularmente. Para Dios no somos un NN, una persona común. Para Dios nosotros tenemos importancia, tenemos relevancia. Dice el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. La idea del salmista es decir, sí, pude haber tenido la desgracia de que mis padres me abandonaran, pero Dios nunca me va a abandonar, nunca me va a abandonar. Si yo soy de Él, nunca, escuchá, nunca nos va a abandonar. Puede ser que nosotros nos soltemos de la mano de Dios y que nosotros le demos la espalda, eso sí es posible, es más, suele ser común, pero que Dios nos dé la espalda, de ninguna manera. Ahora estoy leyendo Isaías 43. Escuchad qué versículo extraordinario. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Le está hablando al pueblo, está hablando a su pueblo. Creador tuyo y formador tuyo. No temas porque yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú. ¿Qué nombre nos ha puesto Dios a nosotros? No sé si es el mismo que nos pusieron nuestros padres, pero hay una cuestión en la Biblia, es que a veces el Señor Jesucristo cambiaba el nombre y Dios cambiaba el nombre de las personas. Las personas se llamaban de una manera, pero Dios le dice, no, pero de ahora en adelante te vas a llamar así, porque hay un propósito en ese nombre que yo te pongo nombre. Y aquí dice, te puse nombre, yo te doy mi identidad.
le dice al patriarca Abraham, no te llamarás más Abraham, padre enaltecido, te vas a llamar Abraham, que significa padre de multitudes, porque de ti nacerá una descendencia que será imposible de contar, como las estrellas de los cielos. Si Dios nos pone nombre, es porque nos particulariza. Y el nombre tiene un significado especial. Los romanos tenían la costumbre de numerar a los hijos, pero esa es costumbre romana, esa no es costumbre de Dios, numerar a los hijos. Entonces uno se llamaba primo, había uno que se llama quinto, bueno, quinto, el general quinto, ¿por qué se llamaba quinto y con un apellido? Y porque era el quinto hijo, entonces primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Era bastante costumbre entre los romanos, no entre los hebreos, ni menos es costumbre de Dios. Cuando le dice a la Virgen, va a tener un hijo y se va a llamar su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. No era cualquier nombre, o Jesús, o Yoshua, que significa Salvador. Tanto nos particulariza Dios, que nos pone un nombre, a ver qué nombre tendremos. Nosotros algún día vamos a descubrir el nombre que nos ha puesto Dios. Ya nos ha puesto. Y que tiene que ver con un propósito que Él establece para nosotros, que tenemos que descubrir. El mensaje, el anuncio ese, tiene que ver con esto. Que Dios nos ama y nos considera a nosotros. Y el mensaje tiene que ver con un propósito ulterior de Dios, y es que Él quiere tener una relación con nosotros. Dios quiere tener una relación con nosotros. Esa relación que tenían Adán y Eva en el huerto de Edén, y se paseaba Dios por el huerto y tenía ese contacto que tenía con Adán y Eva. Pero después que ellos pecaron, ese contacto se quebró, se rompió, se cortó. Y Cristo vino a restablecer ese contacto, esa comunión, esa relación con Dios. La restablece Cristo. Dios quiere tener una relación con nosotros. Él intenta establecer una relación con nosotros. Escuchá, Dios intenta establecer una relación contigo. Jesús dijo, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En lenguaje moderno, en lenguaje de decir, vengan a mí ustedes que tienen tantas preocupaciones y tantas ocupaciones y tantas cuestiones y tantos problemas, vengan a mí. Yo quiero tener una relación con ustedes, vengan, acérquense, crean. Todos los que están trabajados y cargados, pues yo les quiero dar descanso. Yo les quiero dar descanso, yo les quiero dar reposo. No quiero que ustedes estén pendientes o su vida sea solamente un esfuerzo, un trabajo y a veces dificultades que no tienen sentido. Yo les quiero dar mi paz, dice el Señor. Dice Dios a través del profeta Jeremías, me buscarán y me encontrarán. Porque me buscarán de todo vuestro corazón. Dios no es un Dios que se oculta, Dios no es un Dios que se aleja. Lo que pasa es que saber buscarlo. Y saber dónde buscarlo, hay que saber cómo buscarlo. Y Dios en su palabra, en la Biblia, establece las formas, cómo relacionarnos con Él, cómo buscarlos. Te puedo asegurar que no es posible encontrar a Dios llevándole una botellita de agua a la difunta Correa, ponele, ¿no? No. No son esas las formas. Dios establece una forma para que nosotros nos contactemos con Él.
Porque Él intenta establecer una relación. ¿Y por qué ¿Y por qué Dios quiere relacionarse con nosotros? Porque Él nos creó y Él nos ama. Él nos creó y Él nos ama. Y busca tener relación, contacto. Si quieren les pongo un término bíblico. Dios busca tener comunión con nosotros. Él busca tener comunión con nosotros. Cuando nosotros adoramos a Dios. ¿Viste? Cuando cantamos. Y a veces hay canciones más ligeras, que son canciones de alabanza, y después le llamamos a otras que son más lentas y son más profundas, y llama a la meditación, y nosotros decimos, estamos adorando a Dios. ¿Y por qué nosotros adoramos a Dios? Porque Él busca tener una relación con nosotros, y la adoración es una forma de relacionarnos con Él. De paso te digo, cuando vienes acá, cuando vienes a la reunión, cuando venimos a la reunión, vení con la expectativa de adorar a Dios, vení con la expectativa de encontrarte con Dios. Dejá atrás, si venís con una carga, sacátela como si fuera un abrigo que te pesa mucho y tirala y concentrate en decir, bueno, yo voy a buscar, a ver qué me dice, necesito, a ver qué me dice, qué me habla Dios, necesito comunicarme con Él. Muchas veces venimos con muchas cuestiones. Dios busca tener una relación contigo. Y esa relación tiene un propósito, cambiar la vida. Escucha, esa relación tiene un propósito de cambiar la vida. Alguna gente dice, no, pero yo ya no voy a cambiar. Sí, vas a cambiar. Puede ser que cambies para mal o cambies para bien. Nosotros no somos una estatua que no cambia, ¿viste? La estatua de San Martín ahí en la plaza, desde que yo la conozco, está ahí, ¿viste? Lo único que la han cercado, pero la estatua en sí, ahí está. No, esa no cambia, esa es una estatua, no es una persona. No es una persona. Las personas en general cambiamos y con el paso de los años cambiamos. Muchas cosas cambiamos nuestro físico, cambiamos muchas cosas, a veces cambiamos el carácter y no siempre cambiamos para bien. Pero Dios quiere que nosotros cambiemos para bien. ¿Y qué significa cambiar para bien? Que nuestro cambio, cuando nosotros vamos cambiando nuestra vida, que es nuestra manera de pensar, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de proyectar, lo hacemos conforme a lo que Dios quiere. Simple, ¿no? Conforme a lo que Dios quiere, o a los mandamientos de Dios, o a lo que Dios expresa, o a lo que Dios espera de nosotros. Ese es el cambio. El cambio que Dios produce, el cambio que Cristo produce. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, mira, Efesios capítulo 4, después léalo, verso 22. En cuanto a la vieja manera de vivir, despójense de la naturaleza antigua. Está hablando de una manera de vivir que ya no va, que ya no sirve. Deja eso de una buena vez, animate a dejar eso, ya está. No va más, en tu vida eso no va más. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cambies, que tengas otra vida. Porque esa vida antigua está viciada conforme a deseos engañosos. Ustedes renueven su mente y revístanse del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Justicia, santidad y verdad. Es decir, nosotros vamos cambiando. Dios lo que quiere es que nosotros vayamos cambiando nuestra vida. A ver qué pasamos. A medida que pasa el tiempo, pero no cambiamos porque por efecto del paso del tiempo. No tiene que ver esto con el tiempo, porque a veces algunos cambian su vida en muy poco tiempo y son transformados. Hay experiencia de mucha gente, hombre, en poco tiempo recibí a Cristo y cambiaste, ya dejaste la buena manera de vivir y muchas cosas que has dejado de lado. En poco tiempo, hay otros les cuesta más. A otros les cuesta más.
Pero empecé hablando de creer. Dice el profeta Isaías, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Todas estas cosas que yo estoy hablando son para aquellos que han creído, que creen. ¿Y qué significa creer? Que yo doy por cierto lo que dice la palabra, yo doy por cierto lo que Dios dice, yo lo doy por cierto. Y doy por cierto aquellas cosas que me benefician y doy por ciertas aquellas cosas que me perjudican y que Dios dice, apartate de esto, también lo doy por cierto a eso. Eso es creer. Cuando nosotros creemos en la palabra, no solamente creemos en aquellas palabras o en aquellos versículos que nos alientan, también tenemos que creer en aquellos versículos que nos amonestan o que nos advierten. También hay que creer en eso. La palabra es para creerla toda. Es un plato que hay que comerlo todo. Así que Dios quiere cambiar nuestra vida. Dios cuando viene a nosotros quiere cambiar nuestra vida. ¿Por qué? ¿No le gusta la vida que tenemos o no le gusta la vida que hemos tenido? Esa en realidad no es la pregunta válida. ¿Qué pasa que Dios me quiere cambiar? ¿Acaso a Dios no le gusta mi vida? Es una pregunta engañosa. La verdadera pregunta, ¿sabes cuál es? ¿Te gusta la vida que tenés? ¿A vos mismo te gusta la vida que tenés? ¿Estás conforme? ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho? ¿Estás seguro? Tu vida tiene un propósito, tiene una dirección y está encaminada en ese propósito y esa dirección y tú estás seguro en eso. Son preguntas que uno tiene que hacerse. Y cuando nos hacemos esas preguntas y las hacemos con sinceridad, comenzamos a examinar nuestra propia vida con mayor profundidad. O comenzamos a examinar nuestra vida. No todo el mundo examina su propia vida. Simplemente vamos y bueno, vamos. No todo el mundo se detiene a examinar mi vida. Bueno, a ver qué es esto. ¿Cómo es? ¿Cómo es que estoy viviendo así? Entonces Dios viene para proponer un cambio en esa vida. Porque la vida que Dios diseñó para nosotros no es simplemente el transcurso del tiempo. Y bueno, pasa el tiempo, hoy ya se pasó el año, sí, el año se va a pasar. Pero no es meramente el transcurso del tiempo, la vida que diseñó Dios para nosotros. Una vida sin meta, sin sentido, una vida azarosa. Azarosa, no usamos mucho esa palabra, pero azarosa viene de azar, que significa por un lado una vida trabajosa, una vida donde levantarse cada día es un esfuerzo, pero además azaroso significa una vida que depende del azar, que depende como de la suerte, depende que si te va bien porque te va bien y si te va bien, bueno, en fin. Eso no es la vida que Dios diseñó para nosotros. No es el azar. No, es otra vida. A esa vida que Dios nos ofrece, la Biblia la llama abundante. Interesante, vida abundante. Yo he venido para que tengan vida, dijo el Señor Jesucristo, y para que tengan una vida abundante. Y lo dice de muchas maneras. El que en mí cree
El que en mí cree, dice el Señor, el que en mí cree, cree. Por esto es importante creer. ¿Quién ha creído? No. El que en mí cree, él va a tener una vida como un manantial, va a rebosar de vida, va a contagiar vida, va a transmitir vida. Eso es vida abundante. La vida abundante es una vida interior que además se manifiesta en cosas materiales, por supuesto. Se manifiesta en cosas materiales. Como dice una muy vieja ilustración de un incrédulo que le dice a un creyente: yo no puedo creer que el Señor Jesucristo haya transformado el agua en vino, como relata en las bodas de Caná, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y el otro creyente le responde: yo sí lo creo, porque en mi casa Dios transformó el vino en muebles. Era un borracho perdido, le escaseaba de todo, y cuando Cristo transformó su vida, su casa cambió. Cambió su vida, cambió su casa, cambió su familia, cambió todo. Ni muebles tenía. Y ahora tiene una casa, tiene abundancia. Vida abundante. Vida abundante. La abundancia es lo contrario de la miseria. Miseria no es solamente escasez de dinero o escasez de recursos. Miseria es escasez de vida. Personas que viven, ¿qué es una persona que vive miserablemente? No puede disfrutar de la vida. Y no porque le falten las cosas materiales, porque hay personas que viven miserablemente y tienen abundancia de lo material. La miseria se manifiesta en el espíritu, en el alma. No hay agradecimiento, no hay reconocimiento, no. Lo único que hay es una amargura constante. Y la vida es miserable. Una vida de miseria. Pero el Señor vino a ofrecer una vida abundante. Abundante. La segunda parte de este hermoso versículo 1 del capítulo 53 de Isaías, que comienza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, tiene otra pregunta más. La otra pregunta dice: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Sobre quién de ustedes se ha manifestado la obra de Dios? El brazo de Jehová es la obra de Dios. ¿Sobre quién se ha manifestado? No sobre todos. ¿Sobre quién se ha manifestado la obra de Dios? Habla primero de creer. Creer es la base de la cosa. Yo creo esto y por esa fe. Creer es precisamente la semilla de la fe. Si no creemos, es imposible tener fe. Fe en el Señor Jesucristo. Primero tenemos que creer. Yo creo, una decisión, yo creo. Y después voy creciendo, voy aprendiendo. Pero para quienes están en ese proceso, comienza a manifestarse el brazo de Jehová, que acá el profeta lo coloca como una pregunta: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién tiene una experiencia con Dios? A ver, ¿qué ha manifestado? ¿Qué me ha pasado a mí? ¿Qué me ha pasado a mí en mi vida donde yo reconozco que ha obrado Dios? Y puedo dar testimonio de eso. Y lo hace como pregunta, una buena pregunta para hacerse. Las dos preguntas son muy buenas para hacerse. Primero, ¿creemos? A ver, ¿hasta dónde creo yo? ¿O me he acomodado simplemente a una cierta situación y me quedé ahí y me quedé estancado? Te puedo decir que la fe en el Señor Jesucristo no es algo dinámico. La fe no es un cascote que está ahí, y ahí está, bueno, ahí está, acá tengo la fe. Este cascote que está ahí por los siglos de los siglos es un cascote que
que no se transforma, que no cambia. No, no es eso la fe. La fe es algo vivo. No puedo yo tener la fe como una cosa como algo que una vez me pasó hace tiempo, allá lejos y hace tiempo, y resulta que yo lo recuerdo, sí, me acuerdo de aquellos tiempos. No, eso no es la fe. Ahí hay algo que no anda, que no funciona. Porque el creer y la fe en Dios tiene que manifestarse en vivo y en directo, en el momento que estoy viviendo. Y además se proyecta para adelante. No es que tengo que mirar para atrás para encontrar a dónde, a ver, como si estuviera recontando, qué sé yo, cuando yo cumplí, cuando empecé la escuela. Yo me acuerdo cuando empecé la escuela. Bueno, pero ya pasó eso. Yo me acuerdo cuando creí en el Señor. Ya pasó. ¿Cómo está la cosa ahora? ¿Y cómo se proyecta para adelante? Esa es la obra de Dios. ¿Y qué proyección tengo? Esa es la obra de Dios. Si creemos, se comienzan a manifestar cosas. El brazo de Jehová comienza a manifestarse sobre nosotros. La obra de Dios comienza a manifestarse. Porque si creemos, comenzamos a experimentar sensaciones. Y cuando hablo de sensación no hablo de ninguna cosa, algo sensacional, sensaciones, sentimiento, algo que se produce en mí, que no lo tenía antes. No lo tenía antes, no lo había experimentado antes, pero ahora lo experimento, lo siento, tiene que ver con la relación con Dios. Empezamos a experimentar certidumbre. ¿Qué es certidumbre? Bueno, ahora sé dónde estoy parado, sé lo que creo, sé en quién creo, estoy parado acá. No tengo temor, eso es certidumbre, eso es certeza. Y comienza a manifestarse eso. Comienzan a manifestarse decisiones. Yo enfatizo mucho sobre las decisiones que nosotros tomamos. Porque nosotros permanentemente tomamos decisiones, queridos. No es que yo tomé una decisión una vez, que yo puedo decir, cuando tenía 15 años y el pastor predicó, entonces yo decidí recibir a Cristo. Sí, bien, esa fue la decisión de arranque, pero nosotros permanentemente tomamos decisiones en cuanto a la fe en el Señor Jesucristo, o deberíamos hacerlo. Decisiones. Determinaciones que están en la voluntad de Dios. De ese Dios manifestado en Jesucristo, a quien vamos conociendo, y cuando lo vamos conociendo queremos servirle. Acá hay un tema también muy interesante. Le servimos porque lo conocemos, porque tenemos relación con Él, porque le amamos. Le servimos como consecuencia, como resultado de esa relación que tenemos. La carta de Santiago, es muy interesante la epístola de Santiago, en el Nuevo Testamento. Porque Santiago dice lo siguiente: tú tienes fe, tú dices que tienes fe, sí. Ahora este otro tiene obras. Este otro tiene fe también, pero este tiene obras. Entonces alguien te puede preguntar, ¿y tu fe cómo se manifiesta? Pero este otro no, este manifiesta la fe por sus obras. Y dice Santiago, la fe sin obras no es válida, la fe sin obras es muerta. Tiene que ponerse de manifiesto esa fe que nosotros, así que nosotros tenemos, así que nosotros creemos, así que nosotros hemos creído. Amén. Se tiene que poner de manifiesto. Se tiene que poner de manifiesto en obras, en cambios, en cosas. Qué interesante, ¿no? Pero esta es la esencia del
nos pregunta, ¿has creído? O Dios pregunta, ¿quién ha creído? ¿Se ha manifestado Dios en tu vida? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y después sigue diciendo, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, pero sin atractivo para que le desechemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, pero ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, pero él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Precioso. Él pagó. Él, Cristo pagó. Para que nosotros tengamos vida. Y sigue, es precioso ese capítulo 53, el siervo sufriente. Como cordero fue llevado al matadero, como ovejas delante de sus esquiladores, ni abrió su boca, no protestó. Pero Dios lo levantó. Él no es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. ¿Cuánto creemos de todos ellos? Tal vez algunos dicen, bueno, no, yo no creo, pero te invito a que creas. Si nunca has experimentado este asunto, te invito a que creas, porque es una decisión, la de creer es una decisión. Y es una decisión de gracia, una decisión de bendición, queridos. Entonces cuando nosotros creemos, y por ahí no entendemos, pero Dios comienza a orar en nosotros, el brazo de Dios comienza a manifestarse. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y comienza a manifestarse de muchas maneras. Pero nosotros creemos y nos damos cuenta que Él es el que obra. ¿Quién es el que está obrando? Es Dios el que está obrando. En gracia y en bendición.